Hola, hoy voy a hablar sobre cefalea. Lo que vamos a ver entonces en el transcurso de estos minutos, voy a definir qué es la cefalea, hablar algo de dónde viene o proviene ese término de cefalea, cuál es la epidemiología, cuáles son esos factores fisiopatológicos, ambientales, genéticos también, que pues me van a desencadenar cefalea, cuáles son las causas, tipos de cefalea primaria, secundaria, diagnóstico clínico, paraclínicos y el tratamiento. La palabra cefalea proviene del latín cephalae, que significa dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza. Cuando uno habla de cualquier parte de la cabeza, básicamente está hablando de tejidos de la cavidad craneana, de estructuras que lo unen a la base del cráneo, todos esos músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, la cara y el cuello. Importante que el parénquima cerebral es insensible al dolor. Tenemos dos cuadros grandes o dos clasificaciones grandes de cefalea, primaria y secundaria. La primaria son cuadros intrínsecos y se presentan el 90% de los casos. Su etiología es desconocida o muchas veces se dice que es multifactorial. Cefalea secundaria, cuadros extrínsecos, se presenta en el 10% de los casos y su etiología es externa. Respecto a la epidemiología, entonces el motivo de consulta más frecuente comprende hasta aproximadamente el 2% de los casos de todas las visitas a urgencias en Estados Unidos. Tiene en países occidentales una relación no para nada despreciable de la prevalencia de la cefalea en mujeres de un 73-89%, en hombres de un 92 a 99% en países occidentales. Más adelante voy a demostrar según la literatura, a darles a conocer cuál es esa cefalea más común que se presenta en los hombres. Prevalencia tiene casi la mitad, se presenta en los adultos, con un 62% en la población general. Tiene un pico de los 30 a los 39 años, con una incidencia de 14.2 por 1000 habitantes año mayor de 25 a 35 años. Cefalea atencional es la más común en un 40% de los casos. Más o menos en la edad se describe la literatura en un 30-40, pues en edad, años. La migraña, la prevalencia es un 12% y ya con menos frecuencia la cefalea tipo racimo. ¿Cuáles son esos factores que la literatura ha descrito que de pronto están implicados en la patología o en la fisiopatología o en la patogenia de la cefalea? Factores no modificables como la edad, sexo femenino, bajo nivel cultural, estrato socioeconómico, predisposición genética, factores potencialmente modificables como la obesidad, abuso de medicación, trastornos afectivos, SAJOS, factores comórbidos como la alodinia cutánea, foramen o herpes permeable. Y algunos también en algunos estados protrombóticos y proinflamatorios que pueden estar implicados en la patología. Si desglosamos un poquito esa fisiopatología, ¿qué factores genéticos según la literatura lo describen? Familiares, consideran primer grado, puede dar cefalías de tipo crónico. También factores ambientales como trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, algunas afectaciones articulares, también temporomandibular. Tenemos mecanismos periféricos como el aumento de la sensibilidad muscular pericraneal y algunos mecanismos centrales como la disminución del dolor. ¿Cuáles son esos mecanismos de la cefalea? Tenemos acá a nivel pues ya de arterias, venas, nervios. A nivel de arterias tenemos tracción, aquí en este lado, dilatación o inflamación de las arterias intracraneales o extracraneales. A nivel de venas tenemos tracción o desplazamiento de las venas intracraneales.
A nivel de nervios tenemos ya compresión, tracción o inflamación de los nervios craneales o espinales. Y ya tenemos por irritación también de las meninges, variaciones de la presión intracraneal. Todos estos mecanismos descritos en la literatura, mecanismos de cefalea, van a tener relación con una disfunción sensorial del tronco encefálico hipotálamo con activación de células en el núcleo y liberación de neuropéptidos vasoactivos. Si hacemos aquí un corte a nivel cerebral y lo pasamos aquí, podemos ver la fisiopatología. Recordar nuevamente que el parénquima es insensible al dolor. ¿Por qué razón? Porque no tiene receptores del dolor. Podemos ver acá vasos arteriales, venosos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una sensación de dolor que inicia en esos vasos craneales, esos intervalos de dolor también, que son los únicos o las únicas estructuras por las cuales empieza esos intervalos de dolor que se hipotetizan en la depresión cortical. Va a haber una ola de despolarización que vamos a ver más adelante y esa ola me va a estimular a nivel cerebral las neuronas vasculares que a su vez pues va a haber o existir una activación aquí a nivel de los ganglios nerviosos. Eso con el fin de poder estimular, que vamos a ver acá más adelante, el dolor. Entonces, sensación de vasos craneales, me estimulan las neuronas y hay una activación de ganglios. Aquí, claro, la parte de la fisiopatología, todo ese mecanismo de sinapsis para que se me genere el dolor a nivel de la corteza también cerebral. ¿Cuáles son las causas de la cefalea? Entonces tenemos cefaleas primarias, secundarias nuevamente. Cefaleas primarias se presentan en el 90% de los casos. Por prevalencia, la más común es la tensional, un 69%, la migrañosa 12% y ya otro tipo de cefalea que vemos pues ya la en racimos o la hípnica menor del 5%. Etiología nuevamente desconocida. Cefaleas secundarias. Entonces en las cefaleas secundarias vamos a encontrar que puede estar asociado, se presenta en un 10% de los casos, asociado a infecciones, meningitis, lesiones cráneoencefálicas en un 4%, stroke, hay test también, trastornos vasculares menor de 1%, hemorragia subaracnoidea menor del 1% y lesiones tumorales menor de 0%. Y la exploración al examen físico neurológico me va a dar el diagnóstico hasta el 90% de los casos. Por ende, las pruebas complementarias en realidad no va a ser lo primero que le voy a pedir al paciente si he realizado una adecuada historia clínica. Ya hay casos especiales en los cuales me veo en la obligación de solicitar paraclínicos. Si mi paciente me evidencia autoinmunidad o yo le evidencio autoinmunidad o me manifiesta, estoy en la obligación de pedirle todo el perfil de autoinmunidad, ANAS, ENAS, anti-DNA, complemento. En casos especiales, pedirle la velocidad de sedimentación globular. Si el paciente manifiesta dolor a nivel de la arteria temporal, la arteritis de la temporal, infecciones, fiebres, si me ha manifestado y adicionalmente enfermedades metabólicas. El hemograma, importante también solicitar si sospecho alguna patología infecciosa, todo el perfil de sepsis también, serologías, si sospecho que el paciente tiene de pronto alguna neuroinfección, VIH, serologías pues para BDRL, insuficiencia renal, si sospecho va a pedirle creatinina y BUN, si sospecho anemia voy a pedirle el hemograma, todo el perfil de ferrocinética, ácido fólico, vitamina B12 y también descartar alteraciones neurológicas, alteraciones hidroelectrolíticas. Respecto a la neuroimagen, no en todos los casos hay que solicitarlo, ya dependiendo de los hallazgos a la anamnesis y a la historia clínica de mi paciente, entonces voy a mirar si le voy a solicitar neuroimagen, dependiendo del examen físico.
de la exploración física. ¿Qué neuroimagen voy a solicitar? Depende de lo que yo busco. Entonces, ¿puedo solicitar una tomografía? Sí. Es superior a la resonancia, pero ¿respecto a qué? Respecto a lo que yo sospecho en mi paciente, respecto a lo que yo le encontré a mi paciente. Entonces, si sospecho una hemorragia subaracnoidea o traumatismos agudos o lesiones ocupantes de espacio, estoy en la obligación de solicitarle una tomografía. Pero si quiero evidenciar malformaciones vasculares, alteración de la sustancia blanca, estoy obligado a solicitarle una resonancia. Entonces, importante individualizar al paciente para así mismo saber qué le voy a solicitar. Ya hasta aquí vimos el enfoque general de las cefaleas, el enfoque general de cefalea primaria o secundaria de acuerdo al examen físico, la historia clínica, a la anamnesis que le voy a hacer a mi paciente. ¿Por qué es importante el enfoque general antes de hablar de la cefalea? Porque podemos sacar mucho fruto a todo eso a mi paciente. Podemos ver cuáles son los signos de alarma y ahí sí poderme enfocar. ¿Enfocar en qué? Vamos a empezar o voy a empezar a hablar sobre las cefaleas primarias, que es el 90, tiene una prevalencia del 90% de los casos. Entonces, con mayor prevalencia, según la literatura y según la epidemiología, la cefalea tensional. Evolución lenta con oscilaciones de la intensidad. Persistente, más de 15 días al mes. Puede ser episódica o crónica. Suele asociarse a conflictos emocionales y depresión. Características importantes, pero también la cefalea tensional no se acompaña ni de náuseas, ni de fono, ni fotofobia. No se acompaña ni de síntomas concomitantes, no aura, no lagrimeo, ni alteraciones sensitivas, y tampoco se acompaña de alteraciones en la actividad diaria, es decir, no me produce limitación en la actividad diaria. Le voy a preguntar a mi paciente cuándo empezó el dolor, cómo me describe ese dolor, puede ser opresivo, continuo, qué síntomas, no va a tener síntomas en la cefalea tensional. Pero también la literatura me describe unos criterios para poder hablar de cefalea tensional. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces, el primero, al menos 10 episodios de ataques de dolor de cabeza que duran 30 minutos a 7 días. Segundo ítem, entonces ahí voy a mirar. El paciente presenta al menos 10 episodios de que duren de 30 a 7 días, ¿sí o no? Entonces me voy al siguiente ítem, que al menos presente esos criterios, que no sea pulsátil, la intensidad es leve o moderada, que sea bilateral la localización y que no se agrave con la actividad física, que no se agrave con caminar, que no se agrave el utilizar las escaleras y que no se agrave con actividad física. ¿El paciente tiene estos criterios o no? Si los tiene, va punteando. Si no, voy a preguntar si tiene ambos de los siguientes. Ambos. Es decir, paciente no tiene náuseas ni vómito, no tiene anorexia, no tiene fonofobia, no tiene ni fotofobia, ni fonofobia tampoco. Entonces, si no tiene esos dos criterios, entonces también me quiere decir que el paciente tiene criterios de cefalea tensional. Ahora bien, el paciente no tiene nada de esto, no me puntúa, no me marca para cefalea tensional, me voy para la siguiente, tenemos la migraña. Características a grosso modo, duración de 4 a 72 horas, puede ser pulsátil y o unilateral, se agrava con movimientos, el sonido, el paciente va a manifestar que el ruido y la luz le fastidian, por decirlo así en palabras castas, le causa mucho dolor, le empeora el dolor. Puede estar también asociado a náuseas y puede o no tener un aura. ¿Cuáles son los criterios? Entonces aquí vamos a ver los criterios de migraña sin aura. Entonces son ataques, al menos 5 ataques de dolor de cabeza que duran de 4 a 72 horas
sin tratamiento o un tratamiento que fue sin éxito, fracaso del tratamiento. Adicionalmente, que tiene al menos 2 de esos 4 criterios, es decir, que sea unilateral, que sea pulsátil, la intensidad sea moderada a severa y adicionalmente que se empeore con el caminar, subir escaleras o con la actividad diaria. Si tiene uno de esos criterios, puedo hablar de una migraña con aura si los tiene. Y adicionalmente, aquí este segundo ítem, que durante el dolor de cabeza, al menos uno de los 2 síntomas siguientes, fonofobia y fotofobia, o náusea y vómito. Para hablar, aquí estamos hablando es de una migraña, pero una migraña que es básicamente sin aura. Porque también podemos tener una migraña con aura. ¿Que el aura qué es? El aura son todos esos síntomas visuales que el paciente vea fosfenos, escuche pitos, tinnitus, pero pues no va a tener síntomas neurológicos. ¿Qué es el aura? El aura también es que el paciente pueda tener algunas alteraciones del lenguaje, pero todo eso es reversible. Y pues ya todos estos comportamientos, que sea unilateral, duración del aura de 5 a 60 minutos y adicionalmente que la aura se acompaña de 60 minutos de cefalea. Esos criterios son para migraña con aura. Los que vemos acá en esta imagen es para migraña sin aura. Tipos de migraña, muchísimos también. Migraña sin aura, migraña con aura típico con dolores de cabeza, migraña con aura típico sin dolores de cabeza. También podemos tener migrañas cerebrales, tipos de migraña familiares. También está importante la migraña retinal, migrañas crónicas, complicaciones de la migraña como estatus migrañoso, infartos migrañosos también, algunos probables migrañas con aura o sin aura. El paciente también puede tener algunas disrupciones, vómito, dolor abdominal o un vértigo paroxístico. Múltiples causas o múltiples etiologías de migraña que también hay que conocerlas en el paciente. Ya la cefalea en racimos o de Horton. Entonces, esta cefalea en racimos o de Horton, predominio, aquí sí ya es un predominio de hombres, es prevalencia en hombres, una relación 3 a 2. Episodios de corta duración de 15 a 180 minutos, unilateral. Muchas veces el paciente va a manifestar que tiene un dolor en la zona orbicular y temporal. Adicionalmente, manifestaciones del trigémino. Puede el paciente manifestar que tenga ojo rojo, rinorrea, tosis parcial, predominio nocturno. Los criterios aquí están criterios más amplios. Al menos 5 ataques de orbitario unilateral severo, supraorbital y o temporal que dura aproximadamente 15 a 180 minutos sin tratamiento, con uno o más de los siguientes signos que ocurren al mismo lado del dolor, es decir, inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración frontal y facial, miosis, tosis, edema palpebral. Y adicionalmente, la frecuencia de los ataques es 1 cada 2 días a 8 por día. Estos son criterios de cefalea en racimo. Entonces, si yo considero que es un hombre, voy a preguntarle pues, todas las características, si tiene alteraciones del trigémino, rinorrea, para poder discernir si me estoy enfrentando con una cefalea en racimo o de. Y ya otros tipos de cefalea, entonces ya ahí sí tenemos que pues la prevalencia según la literatura hace parte de un 5% de todas las cefaleas primarias, pero pues es importante también conocerlas porque pues el paciente las puede estar presentando, entonces no quedarnos solamente con tensional, migraña o racimos, sino también pensar que existen otros tipos de cefalea, como una cefalea micraniana paroxística, cefalea también, aquí estamos viendo con el ejercicio, hípnica, cefaleas primarias, también atribuible a otros
a otras causas externas, estímulos, también cefaleas sísmicas o cefaleas persistentes del día. Hasta aquí vimos todo el enfoque de las cefaleas primarias que se presentan en un 90% de los casos. Las cefaleas secundarias, entonces las cefaleas secundarias que hacen parte de ese 10% de los casos y adicionalmente pueden tener o tienen tienen signos de alarma y ya pues está asociado pues muchas veces a procesos infecciosos. Entonces aquí vamos a ver meningitis, que son cefaleas agudas. El paciente va a manifestar pues obviamente al examen físico. Voy a evidenciar rigidez matinal, el nucal, fiebre importantísima. Las hemorragias intracraneales son cefaleas súbitas asociadas a rigidez nucal, sin fiebre, pero el vómito es en proyectil, papiledema puede encontrar. La arteritis temporal tiene una prevalencia mayor de los 50 años. El paciente puede manifestar anorexia, pérdida de peso, claudicación mandibular, fiebre, dolor intenso en el cuero cabelludo. Estas son tipo las principales o las que puedo sospechar cuando al examen físico evidencia una cefalea secundaria. Pero el tratamiento en las cefaleas secundarias, pues eso depende de la patología, obviamente, de lo que voy a buscar en el paciente. Entonces, si está infectado, pues descartar neuroinfección, punción lumbar, neuroimágenes en el paciente, mirar si tiene hemorragia, pues si requiere algún procedimiento neuroquirúrgico, algún antiinflamatorio, pues básicamente pulso si es una cefalea autoinmune, entonces también puede requerir otros manejos diferentes. Las cefaleas secundarias y el manejo, pues es un manejo multidisciplinario, depende de la patología y como les digo y les recuerdo, se presentan en un 10% de los casos y estos pacientes, la mayoría, si no es que casi todos, requieren remisión a urgencias. Y ya el manejo de las secundarias, entonces depende de pues dónde haya encasillado a mi paciente. Entonces, si es una cefalea tensional, en las cefaleas tensionales, entonces puedo iniciar con una fase aguda, AINES, paracetamol, salicilatos, nunca darle triptanes ni benzodiazepina y tengo que dar un mantenimiento a mi paciente con amitriptilina puedo darle o mirtazapina también, dosis de amitriptilina de 30 a 75 miligramos. Eso tiene que ir aumentando paulatinamente. Cuidado con los efectos secundarios, cuidado con ir a causar depresión respiratoria. Ya si tenemos alguna clase de migraña, entonces discernir si es migraña con aura o sin aura. En el manejo agudo tenemos todos los AINES. AINES pueden ser endovenosos u orales, dependiendo de. Tenemos naproxeno, tenemos diclofenac, tenemos ibuprofeno también. Dosis del naproxeno es 200 más o menos 220 a 550 por día. Del ibuprofeno tenemos dosis de 400 miligramos cada 6 horas. Pueden ser diclofenaco, pues si es endovenoso u oral también le puedo dar a mi paciente. Tenemos también la parte de los triptanes, sumatriptán. Esos son pues receptores agonistas de las 5 histamina. Entonces también podemos darle ergotamina, que es el Cafergot, dosis que están divididos cada 12 horas. Ya los sumatriptanes, que son dosis de 50 a 100, dividido pues máximo, dosis máxima 200, entonces no hay que sobrepasar la dosis en los pacientes. Dejarle importante un mantenimiento. Entonces el mantenimiento según la literatura, los beta bloqueadores están descritos, el propanolol dosis de 40 a 120 miligramos cada 12 horas. También el metoprolol está descrito de 25 a 100, máximo 100. Algunos antidepresivos tricíclicos, pero tener mucho cuidado con no producir depresión respiratoria. La amitriptilina dosis de 10 a 75 miligramos día, preferiblemente en la noche. También tenemos la venlafaxina, dosis de 75 a 150. Anticonvulsivantes o antiepilépticos, el topiramato. La literatura describe dosis de 25 a 200 miligramos día
Idealmente empezar con dosis más bajas de 50 miligramos cada 12 horas. También tenemos el ácido valproico, dosis de 400 a 600 miligramos día. Dependiendo de mi paciente, vamos a mirar qué dosis de mantenimiento le puedo brindar al paciente para poder pues mitigar todos esos síntomas adicionales. Aquí tenemos nuevamente un resumen de el manejo que pues todo ese árbol de manejo que le puedo dar al paciente, tener en cuenta los efectos secundarios. Y ya la cefalea en racimo, entonces es importante la cefalea en racimo para el manejo agudo. Entonces recordemos, se presenta en hombres, unilateral, está asociado pues a síntomas del trigémino. Entonces puedo brindarle a mi paciente oxígeno suplementario de cada más o menos 15 a 20 minutos, y los triptanes también están avalados en la cefalea por racimos, analgésicos o pues los hay. Mantenimiento, entonces la Pregni está avalado, dosis de 1 miligramo por kilo día durante 5 días. Idealmente, pues si puedo el chance de desparasitar a mi paciente, podría hacerlo también. Es parasitarlo antes de iniciarle la Pregni. O el verapamilo, dosis de 80 a 120 miligramos día. Acá nuevamente están descritas las dosis. Pregni 1 miligramo por kilo día. Ya se pueden extender hasta 21 días, pero depende del paciente. Terapias cortas idealmente. El verapamilo también. Ya tenemos pues para terapias prolongadas, dependiendo de cómo le fue al paciente en el manejo médico, litio, verapamilo o topiramato. Importante entonces recordar la prevalencia de las cefaleas, la prevalencia de cefalea primaria, la prevalencia de cefalea secundaria, para asimismo poder otorgarle a mi paciente el manejo, poder brindarle la terapia adecuada. Recordemos que las cefaleas primarias muchas veces son incapacitantes. El paciente manifiesta que pues obviamente tiene un impacto a nivel laboral, un impacto a nivel de su vida cotidiana. Entonces poderle brindar la mejor terapia al paciente, y adicionalmente poder descartar todos esos signos de alarma. Y si me estoy enfrentando a un paciente con cefalea secundaria, entonces poder discernir toda esa minucia, si tiene o no fiebre, toca o no hacerle dependiendo de las indicaciones la punción lumbar, mirar o no si se beneficia de cubrimiento antibiótico, si requiere o no algún procedimiento neuroquirúrgico, poder brindarle un manejo multidisciplinario. Muchas gracias a todos. Feliz día.